Muy buenas tardes, estimado amigo y hermano que nos está sintonizando en tu programa Antes era y ahora soy. Te habla tu hermana Karen Paguada y hoy tenemos un testimonio poderoso. Pero primero decimos gracias a Dios porque tú estás con nosotros. Tú nos guardaste, tú nos cuidaste, tú nos fortaleciste. Es por eso que solo puedo decirte gracias. Así que le damos la bienvenida a su programa y esperamos que este testimonio sea de edificación para su vida, para su casa, para su familia, para sus generaciones. Póngase listo y gracias a todos los que nos están sintonizando también a través de las diferentes frecuencias. Le bendecimos y le saludamos. Recuerde, baje el app para que usted tenga las 24 horas del día con aliento del cielo, su atmósfera transformada. Así que le bendecimos y le saludamos en esta tarde maravillosa. Mari, Dios te bendiga. ¿Cómo estás hoy? Bendecida, gracias al Señor por una oportunidad más, un día más. El clima está bonito en Kansas, así de que es algo bien bueno para nosotros porque podemos actuar más fácilmente, ¿verdad? Así es de que estamos agradecidas con Dios porque este día ha sido tan especial, tan perfecto, tan maravilloso para nosotros hasta aquí, que sabemos que de aquí en adelante todas las cosas van a estar bien en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a que comparta la transmisión. Siempre Amén. No se olvide de su compañero de trabajo, de su amigo, de su familiar, de su familiar. No se olvide también de aquella persona que tal vez sea nueva en su red social, tal vez esa persona no conoce mucho de usted, no sabe mucho de usted, pero si usted comparte la transmisión, va a conocer a más importante, al Creador, al Rey, al Señor, al Salvador. Entonces, presénteselo. Tal vez no tiene la oportunidad de hablar con ella o con él, ¿verdad? Cara a cara, en un lugar de trabajo. Pero si usted comparte algo, él se va a dar cuenta de las promesas que hay para su vida en Dios. Entonces, esto es una forma bien hermosa de poder compartir el evangelio. Tal vez no se vea nuestro rostro, pero no importa. Lo importante es que vean el rostro de Jesús a través de lo que nosotros tenemos en nuestra red social, cualquiera que sea. Y si usted va a inventar una, pues lo primero que haga es comparta. Ay, qué hermoso, Mari. Tú sabes que cuando sembramos una semilla de aguacate, una semilla de mango, manzana, todos tienen un proceso y tienen un tiempo para germinar y dar frutos. Entonces no sabemos si compartiendo algo, tal vez no va a germinar este día, pero en su tiempo va a impactar a alguien. Así que me uno a eso, Mari. Hay que compartir cada transmisión, cada cosa que te llene. Sí, porque a veces compartimos cosas, Mari. Yo no sé cuántas veces tú has enviado esos videos para que otro se ría. Solamente para que se ría, pero para que otra persona, enviar videos para que su atmósfera sea cambiada, transformada, su familia, su generación. Así que vamos a compartir estos testimonios que Dios ha puesto para hoy. Amén. Y que hagan un eco en cada persona que está ahí sintonizando. Así que le damos... Nunca sabe uno si esa única persona, tal vez se detenga una persona a ver todo el video, tal vez se detenga una persona, pero no sabemos si esa una persona va a transformar vidas fuera y dentro de este país, o si esa persona sea como un Jimmy Swaggart, como un Gigi Ávila, una persona. No te detengas aunque sea por una, porque esa una persona puede cambiar el mundo. Con la mano de Dios. Porque nunca sabes, a veces dice uno, es que no hubo tanta gente que se convirtió, pero cuando un siervo de Dios, ya que está marcado para ir a las naciones, se convierte, va a transformar muchas vidas, que a lo mejor 10, 15 personas no lo van a hacer. Así es de que no te detengas por una persona, vale la pena. Wow, es increíble, Mari. Es increíble eso que acabas de soltar. Pero vamos a comenzar con el testimonio de esta tarde. Amén. Sí, porque está platillo fuerte. Está muy poderoso, Mari, Amén. lo que Dios hace. Pero queremos comenzar, hermano, bienvenido a su programa Antes era y ahora soy. Quiero que te presentes, danos tu nombre. ¿De dónde eres originario? Dios les bendiga. Pues mi nombre es José Elías y soy originario de Honduras, de Tegucigalpa. Y damos gracias por esta invitación a venir a testificar de las maravillas que Dios hace. Amén, hermano. Vidas. Amén. Sí, claro que sí, hermano. Queremos conocerte, hermano Elías. Elías le dicen, o le dicen José. Pues me conocen más por José. Por José. Sí. Ok, hermano José. Sí. Queremos conocerte. ¿Cómo nació José? ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos un poco de esa historia. Pues mi niñez, desde que nacimos en una familia pequeña de 4 hermanos, mi papá y mi mamá, como una familia normal, alegres, los niños jugando, los papás trabajando.
Y fue algo muy, muy hermoso hasta cierta edad, Ajá. porque en el transcurso del crecer uno va aprendiendo cosas, va viendo cosas diferentes y todo eso. Y pues éramos cuatro hermanos que prácticamente mi hermano y yo, el mayor un año que mí, casi como éramos muy, muy pegados. Oh. A mí me gustaba andar con él y lo que él hacía a mí me gustaba y yo quería hacer, pero él siempre, como fue el primer varón que mi papá nació en el hogar, siempre mi papá tuvo un aprecio muy especial en él. O sea que mi papá los quería y todo, pero uno se da cuenta, ¿verdad? Cuando hay un interés aún más profundo por alguien más. Y pues mi papá los llevaba a la tienda y los compraba, pero lo que nosotros vimos o íbamos viendo en él, que mi hermano empezó nació un pensamiento en él que él decía, yo lo escuchaba que me decía que él nunca quería ser como nadie, él quería ser único. O sea que él sí miraba que en la colonia donde vivíamos o en el barrio alguien andaba una cosa, él decía que no la quería, que quería algo que nadie lo usara, solo él quería ser único. Wow. Entonces mi papá siempre los quería comprar cosas iguales, los mismos zapatos, la misma ropa, y él decía no. Y cuando él decía no, entonces mi papá empezó a consentir. Wow. Y si mi papá le decía, estos zapatos para la escuela y todo valían en aquel tiempo 200, 300 pesos, él decía, no, yo quiero unos de 1,500. Wow. Y pues mi papá llegaba a punto de que se iba y tomaba préstamos, a veces hacía tantas cosas por darle el gusto a mi hermano. Por complacer a tu hermano. Por complacer los deseos de mi hermano. Y eso fue creando en mi hermano algo bien, bien tremendo, porque cuando ya íbamos creciendo, usted sabe que llega una etapa de la juventud, que ya el joven quiere ponerse a cómo está la juventud, ¿me entiende? Que ellos quieren tomar ese tiempo como vivir lo que se está viviendo, pues. Ajá. O sea que ya mi hermano empezó él a querer cosas muy caras. Hermano, antes de que prosigamos, ¿a qué edad más o menos de que usted se acuerde, que usted tenga razón? Usted dice que siempre su hermano fue como un ejemplo a seguir, Sí. pero ¿a qué edad usted notó que él siempre quería como sobresalir, tener cosas diferentes? Ya cuando empezamos a ir a la escuela, a la primaria. La primaria. Sí. Desde los, vamos a decir, 5 o 6 años, él empezó ya a ver esa negación a ser igual que los demás. Él Sí. quería sobresalir. Sí, ya desde los ¿Y qué- 6 años. ¿Y qué efecto ocasionó en usted? Pues en mí lo que ocasionaba es que yo quería ser como él, ¿me entiende? Entonces él empezó, cuando ya mi papá quiso corregir cosas, ya era como demasiado tarde. Ya eran no solamente tu hermano, tú también. Sí, yo también, porque empezamos a robarle a mi papá. Wow. Mi papá tenía un negocio y él tenía el dinero ahí, entonces nosotros empezamos a robarle el dinero, ¿me entiende? Para prácticamente para complacer los deseos de mi hermano. Él le robaba, entonces yo miraba que él robaba y se echaba el dinero, entonces a mí sí me iba pegando todo eso también. Ya yo no respetaba las cosas, sino que también robaba. Y mi hermano empezó a crecer, llegó a la edad de 10, 11, ya cuando empieza el desarrollo. Y ya él ya no quería lo que mi papá decía. Entonces cuando mi papá empezó a corregirlo, ya era demasiado tarde, porque mi papá no se daba cuenta que aún a él estaba robando y se iba, y ya no era suficiente con lo que él agarraba, sino que necesitaba más y empezó a tirarse a las calles. Wow. Pero lo que él hacía es que no se dejaba que yo lo mirara, pero como yo crecí con él, en muchas ocasiones los dos los íbamos para la escuela, y cuando los mandaban él agarraba por un lado y a mí me mandaba por otro. Y cuando veníamos, habían veces que él no iba, y cuando yo venía teníamos que caminar como media hora para ir a la escuela, así por un monte, así, Ajá. caminar, ya ve cómo son los países de uno. Ajá. Y habían veces que yo venía y miraba a mi hermano sentado. De repente, el primer día que lo miré,
haciendo muecas con la mano, hablando él solo, inflando una bolsa de registol, ya fumando y todo, y en mi corazón empezó a nacer algo bien feo porque yo lloraba porque dijo yo, wow, este no es mi hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y hermano José, ¿qué fue lo que le ocasionó a usted? Decía, usted sentía dolor en su corazón. Yo sentía dolor. Pero ¿qué sentía de usted mismo? Ya no de ver a su hermano, sino usted fue perdiendo su identidad, fue sintiéndose solo, ¿o qué otras reacciones pudo haber en usted? Pues yo fui creando en mi corazón, haga cuenta y caso que mi corazón era como una agenda, como un baúl donde uno guarda las cosas especiales, que no quiere que nadie se dé cuenta ni nada de eso, porque mi hermano cuando empezó a ver eso, lo que él hacía, que me daba todo. Para que tú no hablaras. Para que yo no hablara con mis papás y me empezaba a dar esto, mira, y como yo ya estaba, que ya se me había pegado la influencia de él, el dinero me empezó a gustar. Ajá. Y ya él me decía, mira esto, y él se iba para hacer sus cosas y yo me iba para la escuela. Pero ya cuando yo vi que las cosas eran más serias, de que mi hermano ya no iba a la escuela y yo lo miraba como él asaltaba a la gente, le robaba a la gente. Incluso una vez los dos caímos y los llevaron presos a los dos. Wow. Y los llevaron y pues en ese momento estuvimos como 7 días en la cárcel. Y el abogado los dijo que los iban a mandar para el presidio de Honduras, que los iban a poner como 12 años. Wow. Yo por encubrir a mi hermano y mi hermano por robar. Wow. Porque, ¿me entiendes? Siempre el amor de un hermano y era tu influencia. Era mi influencia porque yo me gustaba y yo quería ser como él. Y entonces él me decía, mira, que yo no quiero ser como nadie, yo quiero ser único, me decía. No quiero imitar a nadie, yo quiero que la gente más bien me imite a mí. Wow. Y sí, en la colonia él era un joven de que la gente se admiraba, su ropa, él no salía sin mi mamá no le planchaba su camisa, su pantalón, se peinaba, se perfumaba, los zapatos, un polvito le caía y se lo quitaba, se sentaba en un lado y caminaba un pañuelo y limpiaba. Era algo bien que la juventud de aquel entonces, muchas jóvenes se enamoraban de él porque pues era una persona bien así, pero lo que ellos no se daban cuenta que atrás de esa imagen había algo más peor que eso. Wow. Y todo eso iba provocando en ti resentimiento, vacíos. ¿Qué era lo que provocaba? Sí, lo más que iba naciendo en mí es lo que él hacía, robar. Tú eras una copia de tu hermano. Sí, destruir. Yo empecé, bueno, pues llegamos al momento, lo sentenciaron, él cuando miró que sí, el abogado dijo, no, los vamos a mandar al presidio, y mi mamá llorando, y mi papá. Entonces él dijo, no, dice, tú no te vas a ir, me voy a ir yo, y él se declaró culpable él solo, pues a mí me dejaron ir y él sí lo sentenciaron. Pero lo que, antes de llegar ahí, lo que le quería decir que antes de todo esto, mi papá ya era sabedor. ¿Tu papá sabía? Sí, ya él le decían, pero él tenía su corazón cerrado, entenebrecido, porque los vecinos, la gente de allí, le decían, Señor, su hijo anda en esto, su hijo. No, mi hijo no puede andar en eso, yo le doy todo, porque mi hermano no tenía necesidad de nada, como muchas personas hoy, que uno dice, no, pues a mi hijo no le falta nada, él no puede hacer nada malo, pero hay una equivocación, porque mi hermano tenía todo, mi papá a veces se enjaranaba, vendía cosas y le daba lo que él quería, pero eso todavía no era suficiente, mi hermano robaba para satisfacer otros deseos que él tenía por aparte. ¿Usted piensa que ocasionan en ser humano un vacío más profundo el que tenga fácilmente las cosas que él quiere tener? Por ejemplo, a veces decimos que si nosotros a nuestros hijos les damos todo lo que ellos quieren, eso le ocasiona más vacío porque ellos quieren más, y va escalando. Y ya no quieren el iPhonecito de cualquier otro teléfono, ¿verdad? Sino que ellos quieren una marca en específica y quieren el modelo nuevo. Y cada vez va escalando y va escalando más. ¿Usted es a lo que se refiere con su hermano? Sí, porque él si salía, por ejemplo, los zapatos de moda del año, él quería los que no habían salido todavía. Wow. ¿Me entiende? Wow. Entonces mi papá movía cielo y tierra por dárselo. Wow. Eso es un error de los padres, ¿verdad? Otra cosa, hermano José, en usted, ¿qué ocasionaba esto? ¿Llegó a ocasionar temor?
en usted la actitud de su hermano? Sí, temor porque de ahí mi hermano empezó a marcarse su cuerpo, A tatuarse. a tatuarse. Ya él decía que, que él ya no pertenecía como a este mundo, porque se empezó a hacer dibujos satánicos, se dibujó un dibujo que significaba el diablo para él y todo eso. Entonces eso en mí causó el temor porque yo sabía y yo presentía que cualquier momento nos daban la noticia que lo mataron. Wow. Hermano José, dime una cosa para entender. ¿Qué pasó con el cuidado de tu mamá y tu papá a ustedes? ¿Qué pasó? ¿Por qué se abrió esa puerta con tu hermano y se estaba abriendo contigo también? Pues se abrió la puerta porque lo teníamos todo, porque yo no me quejo de mi papá porque no le faltaba nada, pero no estaba el tiempo para vivir con nosotros. O sea que él, si nosotros íbamos, papá, ¿los da esto? Sí, tome. Pero no hubo aquel tiempo de que decir uno a enseñarlos, mira hijo, esto se hace aquí, esto está aquí y esto no. Casi mente que quien vivía en la casa y los instruía era más mi mamá. Tu mamá. ¿Y qué tal era la disciplina de parte de su papá? Como usted dijo, su mamá era un poquito más con ustedes y me imagino ella ponía un poquito más de disciplina. Pero su papá. Bueno, la que ponía la disciplina era mi mamá, porque ella sí los enseñó, wow. Pero mi papá, lo que pasa es que él también estaba cegado en el mundo, estaba perdido también él en tantas cosas que él andaba haciendo que no se daba cuenta de lo que él estaba haciendo lo estaba sembrando en nosotros. Wow. Pero entonces quiere decir que la disciplina era nula. Él no los porque mi disciplinaba. papá en toda mi existencia que yo me acuerde, no me acuerdo que él me haya pegado una vez a mí. Y tampoco enseñado, no, o sea, tú como varón no puedes hacer esto, esto y esto y esto. No es bien visto en la sociedad. Mire, él los decía y los aconsejaba, pero a veces no basta solo con decirlo. Es el ejemplo. Es el ejemplo, porque si yo digo algo y no lo practico, es una palabra que el viento se la va a llevar. Sí, es vacío. ¿Me entiende? Entonces él los enseñaba muchas cosas, pero nosotros mirábamos en él otras. Wow. Por ejemplo, ¿me entiende? Cuando yo estaba pequeño, me acuerdo, tenía la edad de 7 años, el que le prendía el cigarro a él era yo. Ajá. Porque él decía, vengo cansado, tráeme un cigarro, y yo veía y me fue gustando todo eso y eso se me fue pegando. Entonces una corrección que me imagino yo que el que está en el mundo no lo entiende, pero son puertas espirituales que se le abren y se le van metiendo a uno. Es verdad. Entonces, pero lo que más a mí me dolió en mi vida, pues en mi vida, fue que yo no me daba cuenta de cómo Dios, a qué Dios me había traído a este mundo, la imagen que yo traía de parte de Dios. Mientras tú crecías, hermano José, ¿no estaba Dios ahí? ¿En tu casa no estaba Dios? No. No estaba Dios. Mi hermana empezaba a ir en los caminos de Dios. Wow. Pero mi papá y mi mamá siempre ellos decían que eran católicos. O sea, que católicos pero de palabras, porque nunca iban a una iglesia ni nada de eso. Y mi hermana estaba pequeña, todavía empezaba a dar pasos y no sabíamos, yo ni sabía, vine a este estado, a este país y yo no sabía que Jesús existía. Nunca había oído del nombre de Jesús. Wow. Entonces... Hermano José, antes que me digas de lo que pasó aquí en Estados Unidos, así creció José. Hubieron muchas puertas que se abrieron en tu vida. Sí, abrieron muchas puertas. Sí. Tu hermano provocó en ti muchas heridas. Sí. Muchos malos ejemplos también. Sí, porque él, habían veces que me pegaba, incluso una vez mi mamá los dejó y me halló amarrado porque él me amarró. Otra vez me halló con toda la sangre en mi cara porque me agarró y me tiró una piedra y me rajó la cabeza. Y luego él empezaba, pero yo sabía que no era mi hermano. Yo sabía porque yo crecí con él viví y yo lo quería porque pues era alguien bien servicial. Él se enfermaba a alguien, pum, agarraba, lo cargaba, le ponía los zapatos y todo. Del hijo más consentido, todos los 4 hijos que mi mamá y mi papá tuvieron, él era el que más
tenía ese amor, ¿me entiende? Que cuando mi papá se sentía mal o mi mamá, él corría, les ponía los zapatos y todo eso, pero lastimosamente yo pienso que la falla fue en nuestra crianza, como los crió mi papá. Wow, me duele eso, Mari. Una persona que tenía un corazón increíble, Así que si es. hubiese sido canalizado para Camino. otra vereda, hubiera sido diferente tu hermano. Sí, Amén. porque cuando él entró a lo más fuerte, él ponía una mesa así, la llenaba de pura cocaína y eran semanas, noches enteras con varias personas que él llenaba porque pues él andaba perdido pues. Y Y él siempre me decía, me acuerdo cuando yo ya tenía como unos 16 años, me dije, ¿sabes qué? Porque yo le decía, yo quiero caminar contigo, yo quiero andar contigo. Pero Dios siempre tiene un plan con uno, porque el Señor no permitió eso porque tal vez yo mismo estuviera muerto en este tiempo. Y yo le decía, no, y lloraba, llévame, por favor, yo quiero ir contigo. No, que mira, me dice, yo contigo no voy. ¿Por qué? Le digo, si soy tu hermano. Me decía, mira, si a mí me matan, está bien, pero si tú vas conmigo y yo voy contigo, si te están matando, a mí me van a matar, pero si yo voy con otra persona que no es nada mío, si lo agarran y lo están matando, yo corro, yo voy por salvo mi vida. Dice, pero si eres tú, me decía, te van a matar, entonces yo tengo que morir, por eso no. Y yo me quedaba pensando así y ya reaccionaba yo. Entonces, pero lo más tremendo, hermana, que pasó en nuestras vidas, que como vivíamos juntos, mi papá los separó de la casa donde vivíamos para que viviéramos más, supuestamente nosotros los hombres aparte. Mi hermano se iba, se escapaba, en la noche se metía, venía bien drogado y empezó a metérsele cosas raras, cosas bien tremendas, pero lo que a mí más me impactaba, que yo no sentía ningún rechazo. Usted sabe, él empezaba como a querer seducir mi cuerpo, me tocaba, me daba y mi naturaleza, ¿me entiende? Respondía, pero yo no, lo raro que no sería por el amor que le tenía a él, o no sé, nunca quise decirle yo a mi papá ni a mi mamá. Wow. Fue algo que quedó entre ustedes. Es algo que quedó entre él y él nunca me dijo, si tú lo dices, No te amenazaba. te hago esto. Y él nunca sería mentiroso si yo dijera que él me amenazaba, pero siempre venía y era de cada noche. Pero era cuando él estaba bajo la influencia de alguna cosa extraña, como alguna droga. Sí, era cuando él venía drogado, porque cuando él no estaba drogado, hermana, era otra persona. Hermano José, esto que usted nos ha estado mencionando durante el transcurso del testimonio, usted empezó a perder su identidad, lo que era José, por desear vivir una vida diferente, la vida de su hermano. Ya usted no se, vamos a decir así, se ponía a pensar en lo que usted deseaba, en lo que sus logros, sus metas, lo que a usted le gustaba, sino que lo que su hermano hacía le influenciaba más a grado de querer quitarle totalmente su identidad. Sí, porque yo puse mis ojos en mi hermano y yo por eso le digo a mi esposa que el padre hoy día no tiene que confiarse ni de su propio hermano a relacionarse con su otro hijo, porque tiene que haber ¿cómo le diría? Un cuidado muy especial, porque pues una madre y un padre no van a desconfiar de otro hijo, Sí. de que un hijo le va a hacer algo a otro hijo, pero hay muchos casos que se han oído, ¿me entiendes? De que su hermano viola a su hermana, de que en David estuvo eso, ya ve que el hijo de David violó a su media hermana. Así es. Entonces son cosas que se están moviendo en la vida. Y mi hermano, ¿me entiende? Empezaba a tocarme y a mi naturaleza respondía. Y yo como no sabía, yo también estaba pequeño o también mi influencia ya estaba metido eso en mí. Sí. Y pasaba toda la noche y se me fue metiendo todo eso. Y todo eso, hermana, en mí marcó algo. O sea que se quedó algo porque al final de la cuenta, mi hermano estuvo en la cárcel, salió, yo me vine huyendo de Honduras porque pues todo lo que mi hermano, ¿me entiende?, enseñó, no anduve tal vez así pero hubieron muchas cosas que practicaron que tuve que salir huyendo. Entonces, cuando yo llegué aquí, mi hermano estaba en Honduras, quedó él preso en el presidio de Tegucigalpa. Wow.
Y cuando yo llegué aquí, al tiempo, pum, lo mataron a él. Mataron a tu hermano. Sí. ¿Cómo tú te sentiste? Tú no volviste, desde que viniste de Honduras para acá, ¿no volviste a tener ninguna comunicación con tu hermano? No, sí hablábamos. ¿Hablaban por Porque teléfono? antes, pues, no sé cómo hacían y de vez en cuando él conseguía, pero eran minutos, 2, 3 minutos y hola, ¿y cómo estás? No, yo ya te conozco, me decía, ¿para qué quieres hablar conmigo? Mándame dinero, porque como que entró un Dios de él que era el dinero. Porque él por dinero lo hacía todo. Él me decía, por dinero mato, por dinero hago cualquier cosa, porque él le gustaba, él se enamoró mucho del dinero. Entonces, pues cumplió él y todo eso y salió y solo duró 6 meses y lo mataron afuera porque volvió a lo mismo, no hubo ningún cambio en No él. hubo cambio. Mi hermana oró, ya ella estaba grande en el evangelio y todo y le decía, mira hermano, cambia, ve a la iglesia y todo, y a mí también, no, nunca quería, no, cuando estemos viejitos vamos a ir a la iglesia, ahorita ¿para qué? Vamos a gozarlo, estamos jóvenes y todo eso. Pues cuando mi hermano empezó en eso, hermana, odio yo nunca nació hacia él, Ujú. pero fueron heridas en mi corazón que quedaron marcadas. Wow. Cuando yo empezó a nacer algo en mí, temor, miedo. ¿Me entiende? Ya yo tenía miedo, ya no era el mismo, como decirlo, un joven libre, ¿me entiende? Que se siente libre con su imagen en alto, decirlo así, ¿me entiende? Ujú. Porque pues usted, su corazón está dañado, pero a veces hay muchas personas que, porque mi cara era, usted podía ver una sonrisa en todo tiempo, pero en mi corazón habían marcas que ni mis papás las sabían, pero Dios sí las sabían, hermana. Y eso te hacía, cuando tú estabas solo, hermano José, ¿qué era lo que había José en esa recámara o en ese lugar donde solo estabas tú? ¿Qué pensamientos habían en ti? Cuando yo estaba solo, mis pensamientos eran destruir. Empecé a destruir hogares cristianos en Honduras, a metérmele a gente, me metí en gente, destruí hogares que eran siervos de Dios, ¿me entiende? El diablo me empezó a usar, el Señor lo reprenda, en tanta mentira, en tanto robo, hacía tantas cosas a los hermanos de las iglesias, a veces les robaba las cosas que estaban ahí, ¿me entiendes? Porque eso, hermana, yo era influencia, porque pues mi hermano ese era la atadura ejemplo. más grande de él, el robar. Eso te lo heredó, Eso me lo heredó, me lo pasó a esa mí, cadena. ¿me entiende? Entonces yo le digo a mi esposa, usted tiene que tener cuidado con lo que el hermano, el hijo grande suyo tiene, porque el hijo pequeño, él va a querer ser, yo lo viví, le digo, porque uno quiere ser como su hermano, porque ¿cómo va a odiar uno a su hermano? Es cierto. Hermano José, y esos temores, esas angustias, estas fuerzas que usted sentía por hacer el mal dentro de cuatro paredes, cuando uno está solo y cuando realmente es uno mismo, ¿en algún momento usted deseó ser diferente o simplemente seguir la ola como de su hermano? No, yo quería seguir, hermana. Pero yo le digo al Señor que el Señor, sus caminos son perfectos, porque si el Señor no me hubiera permitido venir a este país, yo estuviera muerto también. También. Porque cuando yo me vine, pagaban 30,000 pesos para que me mataran a mí. Wow. O sea, ya usted estaba destinado a terminar como él. Sí, y mi mamá no sabía, hermana, ni mi papá, pero ya alguien había pagado a saltabancos, como le dicen en Honduras, que me sacaran y me fueran a matar. Pero la misma mano de Dios, yo no lo entendía. Hubo una persona misma que Dios usó, que él me fue a avisar y me dijo, mira, en este lado, a esta hora, y yo sabía que yo iba a ir ese día. Wow. Te van a matar. Ya fuimos, él mismo fue y me dijo, ya fui yo con esta persona y cobraron 30,000 pesos para matarte. Hace 20 años le estoy hablando, hermana, Wow. ¿me entiendes? Wow, José. Entonces, o sea que no había el deseo en mí de cambiar, Era Wow. seguir la misma línea. seguir Era la misma envolverse en lo mismo y terminar igual. terminarlo igual, porque mi hermano ya estaba preso. Ujú. ¿Me entiende? Entonces yo estaba allá y ya no, pues, no sentía ningún recurso. Empezaron a entrar tantas cosas oscuras, hermanas, que por eso yo le digo a los padres, Ujú. pregúntale a tu hijo o mira a tu hijo, mira las acciones, porque la acción más pequeña que uno piense y que mire, que uno sepa que está mal, y si uno no lo empieza a corregir desde el principio, al final va a dejar una marca muy grande, y tal vez no solo en la persona que la está haciendo, sino en muchas personas más. Wow. Hermano José,
usted es un ejemplo, Mari. Usted lo vivió en su carne. A ese padre que tú le estás hablando, corrige a tu muchacho. Si ese niño hubiera sido corregido, ¿a qué edad tú crees hubiera sido un cambio en la vida de tu hermano? Pues desde que tenía 5 años, yo pienso que desde que empezó, porque la libertad que él empezó a dar es la que lo llevó a la perdición. La libertad. Sí, la libertad, porque la Biblia, hermana, dice claramente, dice, corrige a tu hijo con vara si lo amas, y si no lo corriges, no lo vas a corregir con vara. Entonces, consejos habían, pero necesitaba algo más fuerte. Algo más fuerte. Hermano José, Wow. cuando usted está hablando de que había, su papá, la gente le hablaba a su papá y le decía, tu muchacho esto, tu muchacho lo otro. Como padres necesitamos escuchar a otra gente, sería su consejo. Escucha a otra gente, analízalo, habla con él, obsérvalo y saca tu conclusión. Pues yo pienso que sí, hermana, Wow. porque nada pasa en esta vida sin que uno se dé cuenta. Wow, hermano. ¿Me entiende? Porque por muy oculto que uno quiera hacer las cosas, aunque uno no las vea, otras personas las van a ver, y a veces hay personas que tienen los ojos, y más nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos las cosas que usted, ese problema, que el testimonio que yo le estoy contando, yo lo miraba en el mundo normal, pero es algo espiritual, usted bien sabe. ¿Me entiende? Porque Que trae consecuencias. que trae consecuencias, porque mi hermano empezaba, hermana, habían unas, como ya ve a las latas de soda que traen eso que les destapa y les esclava. Ajá. Mi hermano, cuando estábamos pequeños, Ajá. estábamos jugando niños todavía, él las sacaba y yo no sé cómo las hacía y se las ponía aquí como de arito y andaba por la casa. Y mi mamá nunca y mi papá le dijeron nada. Y él ahí empezó y él lo hacía jugando y todo y se lo ponía y miraba la tele, ya mira jugadores y todo eso y él miraba, pero nunca hubo algo de que una corrección dura, no hagas eso. Cuando menos acordaron, mi mamá pegó un grito porque ya no llegó con esas chapitas, sino que llegó con 2 aritos en la oreja. Wow. Y cuando ella ya quiso reaccionar, ya era Era demasiado tarde. Me encanta eso que tú acabas de decir. Las cositas mínimas. Sí, Si no se corrigen, se hacen gigantes. porque mira, hermana, el enemigo, el Señor lo reprenda, no va a empezar con algo grande. Ujú. ¿Me entiende? Entonces un palo o un árbol no va a crecer de un solo, sino que con una semillita va naciendo y creciendo y de ahí va dando el fruto. Wow. Entonces lo mismo el pecado cuando viene al hombre o al joven o al niño, no va a empezar con algo grande. Mi hermano empezó con un cigarro, de ahí empezó con marihuana, de ahí empezó con cocaína, de ahí era crack, de ahí hielo, de ahí inyecciones en la mano. Al punto, hermana, que en el país de uno no hay dinero para mantener esas cosas. Tiene que buscar un recurso de dinero fácil. Es la única solución para poder sostener Para una mantener, vida así. sostenerlo. Entonces, lo más pequeñito que uno pueda ver, que uno sepa que está malo en un hijo, tiene que corregir, porque a veces son influencias que el enemigo usa para que nosotros, ¿me entiende? O las personas caigan en ese error, hermano. Hermano José, es doloroso porque tú ahí estabas comentando que era un hombre que tenía un corazón bueno. Era cariñoso con tu mamá, con tu papá, se enfermaban, ahí estaba, pero no hubo corrección. No hubo Y eso corrección. lo llevó a la Lo muerte. llevó al punto que a mi papá le dijo que lo iba a matar y que le iba a echar los mismos compañeros que caminaban a él, porque una vez mi papá ya grande de 18 años le quiso pegar. Bueno, le pegó, le dio una manotada porque lo irrespetó. Entonces le dijo, lo empezó a decir y le dijo, yo conozco dónde caminas y te voy a mandar a matar si me vuelves a tocar. Y mi papá no dijo nada, sino que a mí me causó dolor porque él lloró. Wow, tu papá lloró. Sí, porque el hijo que él quería lo estaba amenazando que lo iba a matar. Sí. Wow. Y ahí él empezó ya no era el mismo papá, ya él cambió también. Ya en él entraron tantas cosas más feas en mi papá. Y ya su matrimonio el hogar empezó a tener tantas cosas. Yo me acuerdo que ya yo llegué a 18, 19 años y mi papá se iba a sacar otra mujer y yo era el que manejaba su carro y yo me llevaba a la mujer con mi papá a un hotel. Tú le manejabas. Sí, yo le manejaba y lo llevaba a un hotel, a fiestas y todo eso.
y no sentía dolor, hermana. Mi corazón Por tu estaba mamá. duro porque mi mamá, imagínense un hijo llevar a su papá sabiendo que con otra persona que no es su mamá. Y yo no sentía nada de dureza en mi corazón. Yo lo hallaba como normal porque todo lo que yo vi, lo que ya en mi corazón estaba bien endurecido. Sí. Ya había algo muy Wow. oscuro en mi corazón. Hermano José, es una guerra terrible la Sí. que tú viviste en esa infancia. Sí, algo bien feo. Sí, Mari, Ya no distinguía lo bueno ni lo malo. Ya para No. ustedes todo era normal, todo era tranquilo, independientemente de quien lo hiciera. Sí, Ya no había dolor, ni amargura, ni tristeza. Simplemente era el vivir. era el vivir vivir el diario, hermana. Ya no era ya mi hermano en la cárcel, ya no era quien sufría, era más mi mamá, porque usted sabe que la mamá es más sensible. ella- hermano José, ¿cuál es el recuerdo que tienes de tu hermano? Ya en los últimos días, ¿hubo algún momento que tu hermano haya cambiado, haya dicho, oye, lo he hecho mal? ¿O nunca hubo ese arrepentimiento? No, nunca se arrepintió, porque mi hermana le predicaba y yo mismo, cuando yo estaba aquí, yo le decía, hermano, cambia, vente para acá, mira, yo te voy a pasar, vente. Y yo pienso que Dios no permitió que él pasara, porque pues ya ve que aquí iba a ser a lo mejor algo grave y o a mí también me iba a afectar. Y él dijo, no, dijo, yo aquí nací, aquí me voy a morir, dijo, yo qué voy a ir a hacer a ese país, aquí estoy bien. Y nunca él tuvo un cambio, pues Wow. el último día de su vida aquí en la tierra, mi hermana dice que a ella le hablaron y le dijeron que le habían pegado 3 tiros. Y sí, ella corrió donde estaba él y sí, ahí estaba, ya estaba muerto. Y había una hermana ahí que dijo que había orado por él y antes porque en su agonía, que él estaba agonizando ahí, porque era como en un mercado. Y pues mi hermana llegó y oró y pues la otra hermana, mira hermana, yo oré y todo y le dije y él nomás porque no podía hablar. Le dieron un tiro en la cabeza y otro en el ombligo y uno en una pierna. Y pues hasta ahí llegó el recorrido de él, hermana. ¿Qué Pero edad tenía ese muchacho? tenía 24 años. Un hombre Era un joven, muy hermana. joven. Eso me dolía a mí. ¿no? Joven. Porque lo que más duele, hermana, es conocer a alguien y nacer o crecer con alguien y usted ver otra persona en él. Sí. Porque nadie conoce más que un hijo que sus padres o sus hermanos, porque con ellos duerme, con ellos Sí. crece. Y más todo. ustedes que tuvieron una relación tan cercana, tan profunda, Sí. tan unidos en todos los sentidos. Sí, Usted pudo conocer al hombre o al muchacho que nadie más conoció sí, y amén. pudo ver cómo cayó tan hondo en un pozo tan desesperante y nadie lo pudo sacar porque él no quiso salir. No quiso salir, él no dijo que no, que ahí estaba bien. Wow. Podemos hablar muchas cosas negativas de ese muchacho y no es que vamos a No. hacer nada, pero lo admiro que como hermano José no te permitió que tú siguieras sus pasos. Te decía, no vayas conmigo. Sí, porque él nunca quiso que yo fuera con él. Rechazaba eso. Yo siento que él no quería que tú siguieras sus pasos. Mm. Tú lo que tenías como ejemplo a seguir, Sí. pero él no quería que tú siguieras sus pasos. Él no quería que la historia se repitiera en él. Ah, wow. Él decidió ser diferente, pero él no quería que usted perdiera. Yo creo que él veía en usted algo diferente. Decía, él no puede ser como yo. Él no debe ser como yo y yo no debo de influenciarlo. Pero cuéntenos, mi hermano, cuando usted viene a Estados Unidos, usted pasa el dolor de perder a su hermano, pasa la tristeza, solo, porque sin su familia y sin poder estar allá. Pero ¿qué ese dolor, esa tristeza que usted sintió al perder a su hermano, cuáles fueron los resultados de ellos? ¿Usted deseó cambiar su vida o no? Pues cuando él murió, yo estaba aquí, él murió en el 2008, si no me equivoco, lo mataron, yo estaba aquí. Cuando él murió, el primer pensamiento que a mí me vino en mi corazón es mandar a matar a los que lo mataron. Wow. Y yo decía, empecé como a querer trabajar más para hacer dinero, ¿me entiendes? Y empezar a pagar. Pero dice la Biblia que los pensamientos del hombre son unos, pero Dios endereza sus caminos, sus Amén. veredas. Entonces, pero todo aquello causó en mi hermana, cuando yo vine aquí, algo muy raro, bien tremendo, porque esa es una atadura que solo Dios puede romper. Ajá. Porque ya estando yo aquí en este país, como que nació en eso en mí que yo hacía las cosas y no las decía, ni mi mamá, nadie se daba cuenta. Y mi mamá siempre me decía, no, que mi hijo, él es el más humilde y todo eso, pero habían cosas ocultas en mí que yo no sabía.
empecé aquí a empezar a tomar, a destruir los hogares, los empezaba a destruir. Eran las 3, 4, 6 de la mañana, pasaban meses que no dormía, metido en las redes sociales. Por eso yo le digo a los padres, en la noche, cuando esté tu hijo en el cuarto, no le digas que vas a entrar, entra con cuidado y abre la puerta, porque tú o yo como padre tenemos autoridad de entrar, porque hay una falsa mentira, hermana, que dice, no, que respeta mi privacidad. Ay. Eso es mentira, porque mira, hermana, cuando yo llegué aquí, empecé a destruir hogares en el internet, que eran meses enteros que no dormía, 1 hora nomás dormía en la noche, empezando a me metía en los hogares a través de internet y se destruían. Las personas decían, yo voy para allá, ya no quiero a este hombre, yo me quiero ir para acá, y todo eso se fue metiendo en mí, en mi corazón, ¿me entiendes? Y todo eso porque como que lo que había en mi corazón era destruir. Matar, ¿me entiende? Destruir todo, como que había odio, ya había un odio que ni yo mismo me daba cuenta. Llegaba a mi casa, vivía en Missouri, Independence, y yo le digo a muchos que me estaba hasta 5 minutos para abrir el llavín porque no podía meter la llave, porque andaba algo raro en mí. Llegaba a la casa y a las 5 de la tarde solo llegaba y me encerraba y me arropaba a pie cabeza porque había un miedo en mí. Y no salía y sudaba, hermana, así en la calor, ya ven el verano, y yo acobijado porque sentía que como que alguien andaba ahí adentro metido, y yo sentía que el miedo y sentía algo, y lo que en mí estaban haciendo es que quería morir. Y fue naciendo aquello, naciendo, hasta que llegó el día que dije, hasta aquí ya no quiero vivir más. Y me acuerdo yo que me fui a un monte, a un parque. Por eso yo le doy gracias a Dios, y nunca voy a decir algo que esté en contra de Dios, porque yo sé que Dios es real y es bueno, porque ese día yo me acuerdo, hermana, que en mi mente yo me iba a matar. Dios mío. Y me fui porque me sentía solo y vacío. ¿No tenías familia, amigos? No tenía nada, hermana. Había pasado un proceso aquí muy grande, que me había juntado, me había casado yo con una persona en el mundo, y esa persona me pagó mal, se fue. Entonces Dios, cuando empieza a trabajar conmigo en mi corazón, empezó a quebrar mi corazón porque estaba duro. Mató permitió lo de mi hermano. De ahí pasó esto en mi hogar y yo empecé a destruir. Con la pareja que yo vivía, empecé a destruirla yo. Ella se iba. Lo que mi papá me había enseñado, a mí se me había pegado. Ella se iba a trabajar. Y yo miraba cuando se iba y me iba para la calle y me agarraba otra mujer y la metía para estar con ella y mi esposa trabajando, la que yo vivía en el mundo. Entonces yo no digo que ella me pagó, más que lo que yo sembré, eso yo coseché. Wow. Entonces empezó todo eso, hermana, todas esas cosas, en los trabajos, a robar en el trabajo donde yo trabajaba, llenaba el carro. O sea que todo lo que mi hermano yo miraba en él, esa influencia, yo por eso le digo a los padres, no te confíes de tu mismo hijo, tú tienes que tener un discernimiento en ver las cosas, porque hermana, si un hijo, por ejemplo, si mi hija está pequeña, yo la traigo a la iglesia y mi hijo mayor no quiere ir a la iglesia, lo que él trae, si yo permito que se junten los dos, se va a influenciar en mi hija. ¿Por qué? Porque mi hija sabe que es su hermano y algo puede cautar, porque el enemigo es un mentiroso, él viene a engañar a las personas. Entonces, cuando yo estoy aquí, hermana, ya pasó todo eso, empezar a robar, a destruir los hogares. Yo por eso amo a Dios, porque no sé cómo Dios tuvo misericordia de mí. Y el día que yo me iba a matar, yo estaba pensando, ¿me ahorco o me corto las venas? Y llorando, hermana, en un parque solo, porque no tenía nadie. Mis papás estaban, mi mamá, todo, pero yo no quería soltar lo que traía. O sea que no sé si era miedo, no sé si era miedo que había en mí, pero yo no se lo contaba a nadie. Entonces, cuando estaba yo, me acuerdo que en ese parque alguien ya me había hablado a mí de casa de Dios. Y alguien me había dicho, no, yo no quiero ir a la iglesia, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Lo mismo que oía de mi hermano. Entonces ese día que llegó esa hora ahí, de repente Dios usó una persona y yo estaba ya queriéndome matar. Y en mi teléfono cayó un mensaje, hermana. Por eso yo le digo a los hermanos, o el hermano que tenga ese anhelo, ese deseo de siempre mandarle un texto, aún a personas, hermanas, que no son cristianas. Wow. Tú tienes un amigo, tú tienes una amiga, yo tengo un amigo que tú conoces,
si en tu mente se viene esa persona, mándale un versículo de la Biblia o mándale algo porque puede ser ese el día. Ese día era mi último día, hermana. Dios mío. Y el varón que me mandó El mensaje. el mensaje era una gente que andaba más perdida que yo. Y él te mandó un Él mensaje. me lo mandó. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te decía ese mensaje? Y yo abrí mi teléfono y porque estaba temblando, ya depresión me había agarrado, yo quería matarme. Y yo me acuerdo que nunca se me borró, como que cuando yo lo vi se grabó en mi corazón y decía, allí dice Dios que hoy es el último día que te da que te arrepientas. Cuando yo vi aquello, hermana, era como una anécdota. Pero yo lo que me acuerdo, me entiende, que decía, dice Dios que hoy es el último día que te da para que te arrepientas. Cuando yo vi aquello, hermana, me paré de donde estaba y empecé a llorar, pero no eran las lágrimas que estaba llorando, sino que sentí algo raro en mí. Sentí como que las lágrimas mías eran juego y algo me puso de pie. Y cuando me puse de pie sentí que algo entró en mi cabeza, como que del cielo cayó algo. Y cuando fue pasando, todo mi cuerpo se fue poniendo engrifado y todo. Yo no entendí y digo, ¿qué me está pasando? Y cuando llegó hasta el último dedo de mi pie, brinqué y sentí que tembló la tierra y empecé a decir yo con mi boca, hoy es el día que le entrego la vida a Jesús. Y yo quería ver yo un partido de fútbol ese día o algo. Y rápido, hermana, como que alguien me agarró rápido. Cuando miré aquel mensaje, me fui ya con otras palabras, ya no andaba así, me cambié y dije, hoy es el día, y rápido busqué la dirección por el internet y me vine para la iglesia, aquí donde está el templo de Casa de Dios. Cuando yo llegué a Casa de Dios, hermana, el pastor, me acuerdo yo que había traído un predicador de África. Ajá. Y yo senté ahí, pero antes de eso yo iba a retar a Dios a la iglesia. Por eso yo amo a Dios, porque yo lo retaba a Dios. Llegué desnudo, sin camisa, sin zapatos, con 2 cigarros en la oreja, desnudo, y no quería yo abrirle el corazón a Dios, que iba como a ver si verdaderamente Dios era real. Y cuando yo ahora digo, Señor, ¿por qué no me mataste? Mira cómo yo entraba a la iglesia desnudo, como queriendo retarte a ti y todo eso. Y entonces, cuando llego a la iglesia de Casa de Dios, me acuerdo yo que me senté en las últimas bancas y solo quedaba viendo, pero yo sabía que algo había entrado en mí. Y ese día el pastor el africano empezó a decir, viene llegando un hombre, dice Dios que su corazón ha sido traicionado, hermana, y empezó a hablar. Y cuando yo desperté tenía como 2 horas. Me llevaron para el altar y allá Dios hizo lo que iba a hacer conmigo, me libertó y ya ni cuenta me había dado yo de lo que Dios había dicho. Ese día era el mero día que el Señor tenía para mi vida. Por eso yo le digo a Dios, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Y yo le digo a los padres y a todo el que esté escuchando y el que escuche, Dios, aunque sea el último segundo de la vida que uno esté a punto de morir, si Dios dice algo, hermana, Dios lo va a cumplir, porque una tía mía que era cristiana le había dicho a mi hermana antes de morir, le habló y le dijo, venga hermana, venga sobrina, le dijo. Ella estaba en una silla de ruedas, era mi tía, era la que primera se convirtió al evangelio. Y me dice, mire, yo me voy a morir, pero dice Dios que detrás de mí se va a morir mi hermano, y este hermano, pero no se preocupe porque ellos van a ir conmigo, dice el Señor, dice, yo lo voy a salvar. Y su hermano Elías dice Dios que no se preocupe, que él lo tiene escogido en el vientre de su madre, que es un siervo de él. Y yo le digo a mi esposa, lo que Dios no le dijo, todo lo que Dios iba a permitir para traerme aquí, hermana. Y yo lloro por alegría y gozo y siempre me regocijo porque le digo a Dios, gracias Señor, porque yo veo que tú, aunque no haya un hermano que esté allí o un cristiano, cuando tú prometes lo vas a cumplir. Y sí, hermana, murió mi tía, de ahí murió otro tío, mi papá en el día me habló ese día, mi hermana me dice, mi papá está muriendo y quiere, no sé, algo quiere decirte a ti. Y se le pidió perdón, las últimas palabras que le pidió fue perdón a mi mamá y a mi familia, y partió. Se lo llevó el Señor. Y después de eso, como a los 5 años, Dios cumplió su palabra en el día que yo me estaba muriendo. Por eso yo le digo a los hermanos, Dios va a cumplir. Y hoy estaba orando y el Señor me ponía una palabra así en mi corazón que me decía, hay cosas que yo ya las escribí en ti, que no te preocupes. Aunque tú estés en el lecho de la muerte, nadie las va a borrar. Si yo digo, este es tu día,
ese va a ser el día, nadie lo va a poder quitar. Y aunque el enemigo, hermana, quiso matarme aquí en mi trabajo, me tiró un carro me lo tiró encima, en las piernas, ha hecho tantas cosas, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque Dios, cuando uno empieza y le abre el corazón al Señor, el Señor ya toma el control de la vida de nosotros, hermana. Mi hermano, Amén. me Poderoso. Sí, poderoso. Poderoso lo que Dios hizo. Cuando tú saliste de ese día de casa de Dios y regresaste a tu hogar, ¿el miedo se fue? Hermana, era otra persona. Gloria Dios a me Dios. cambió de la noche a la mañana. Yo nunca he comprendido porque Dios me cambió, hermana. Cuando yo llegué a mi casa, yo me sentía diferente. Y puso Dios en mi corazón algo que estuve como 3 años encerrados y medio, que no quería nada más que estar con Dios. En su presencia, allí yo me tiraba en el piso y lloraba y lloraba y venía a la iglesia. Y yo me acuerdo que el servicio en la iglesia era como no sé si a las 11, pero yo a las 9 yo ya quería estar allí, porque me acuerdo que antes ponían una alabanza como 1 hora y ahí me iba a sentar. Y yo sentía que allí era algo, que había algo que yo nunca lo había sentido, hermana. ¿Me entiende? Y no quería salir de ahí de la iglesia y le decía, Señor, que haya culto, que el pastor diga que va a poner 6 días, 7 días en el culto, Wow. porque yo quiero, yo sé que hay algo. Y mi hermana me empezó a hablar y me decía, yo no sabía, hermana. Y empecé, y de ahí Dios usó muchos hermanos, se me pegaron y todo, y yo sentí la gran diferencia, hermana, en mi vida. Por Wow. eso le digo al que esté escuchando, escuche, si tú te sientes en ese momento que no sientes nada, que tu vida nada, busca un lugar, ven a la iglesia. Yo lo probé todo, hermana. Amén. Mire, obtuve dinero, obtuve lo que un hombre puede obtener aquí, pero nada me sació, nada, Wow. nada. Hermano, es impresionante. A mí me tienes con gozo, con alegría, porque ahora yo te veo a ti sirviendo en casa de Dios. ¿Desde cuándo eres servidor de casa de Dios? Pues yo serví mucho tiempo, hermana. Tuve un momento que no fue que me aparté ni me fui, sino que yo no entendía, porque hay cosas que yo no las entiendo. Porque cuando mi esposa se va, bueno, la que yo vivía, mi corazón era sanado y yo le oraba a Dios, Señor, si esta persona es mi esposa, yo la perdoné, mándala o tráela, porque pues yo quiero servirte con ella. Y estuve en un proceso de 3 años y todo eso. Y al final, hermana, le contaba yo la semana pasada a un hermano que un día llegué con humildad y me arrodillé. Y le dije al Señor, Señor, yo estoy cansado ya de orar esto. ¿No será que estoy orando mal? Si esto es tuyo, dime, o si no, haz algo, porque yo no quiero, tú ya me limpiaste, me hiciste libre. Yo ya era una persona libre, hermana, llena de gozo, y no quería tener ningún pensamiento que me apartara, que no fuera la presencia de Dios. Ajá. Y cuando acordé, faltaban como para las 6 de la mañana, yo me iba a trabajar y de repente tocaron la puerta. Yo vivía solo porque un hermano se había ido para California por 2 meses. Y cuando abrí la ventana miré un americano así bien altote, con corbata y saco. Y cuando volteé a ver, me puse así como con miedo, porque algo me dijo, oh, migración, te viene a recoger, pero yo no he hecho nada, ¿qué pasó? Entonces ahí sentí en mi corazón que algo me dijo, abre. Y abrí, y el güero se metió y me dijo, ¿quién es José? ¿Quién es José? Yo, me dijo, aquí te mandan. Y ya miré yo y me dije, eres libre, tu carta de divorcio, todo está hecho, tú solo necesito tu firma nomás. Y dije, no, pero yo no puedo firmar porque no sé nada. Y fui con una hermana que habla inglés y me dijo, no, hermano, no se preocupe, aquí dice que usted es libre, que no debe nada, que solo firme y usted es libre. Y yo entendí que Dios me había hecho y me dijo, Dios, dice libre de todo te lo quité ahora. Una Ni nueva siquiera criatura. la buscaste la libertad, Él te la mandó. No, yo no la busqué, hermana, me fui a la mera casa, me fueron a llevar la carta. Dios Sí, mío, y a la hermano. mera casa me buscó el abogado. Entonces yo entendí que Dios me había hecho libre, porque días antes de esa carta yo me vi llorando en un lago cuando estaba orando. Hermano José, pero volviste a hacer tu vida. Sí, volví porque mi vida, y ahora Dios me dio un matrimonio. Te casaste Vivo de nuevo. feliz con mi esposa y ya Dios lo regaló una niña que ya tiene más de 1 año y medio, y soy feliz porque pues mi esposa no es perfecta ni nada, pero es la mujer que Dios tenía para mi vida, y ahora yo soy un hombre feliz, ¿me entiende? Hermano José,
ahora entiendo por qué yo te veo tan contento en la iglesia. Porque ahora sí entiendo la guerra que tú tenías Sí, antes. Dios me hizo libre, hermana. Yo estaba atado, caminaba en la mente, caminaba en las calles. Mira, hay cosas que no las puedo testificar profundamente, hermana, pero solo esto le voy a decir. Yo creo que me faltó un segundo para ser violador y suicida. Dios mío. Porque era un, ¿cómo le dice? Ya su mente estaba más allá. Hay una palabra que le dicen a la gente, era un psicópata mental en las redes sociales. Wow. Sí. Wow. Entonces yo le digo, Señor, si ese día tú no llegas, me mato o hubiera llegado a ser violador, porque entró lo que mi hermano hacía, se me había metido a mí, yo ya andaba buscando todo eso. Wow. Entonces por eso la gente a veces no entiende. La Biblia dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Mi corazón está muy agradecido, hermana, con Dios, y siempre lo va a estar. Y yo le digo al Señor, Señor, aunque tú no me uses, tú no me llevas a ningún lado, siempre yo voy a decir que tú eres bueno, porque lo que tú has hecho de millones de hombres que andan perdidos en el mundo, tú pusiste tu mirada en mí, por eso estamos Hermano José, libres. Si miráramos a José, no te reconocemos ahora. No. El José que después de ese día del parque, eras diferente. Caminaba desnudo, hermana, en la calle. A los 3 años fui donde me llevaban y me dijeron, ¿qué te pasó? Me dijo un varón. ¿De qué? ¿Tú eres? Sí, yo soy. ¿Qué te pasó? No, le digo, porque ahora Dios vive en mi corazón, ya no soy. ¿Es verdad? Sí, ya soy. Voy a la iglesia y todo. Oh, sí. Oh, entonces sí, Dios es verdadero. Dice, porque ¿qué te pasó? Dice, nadie lo creía, hermana, porque como le digo, si usted me hubiera conocido el que era antes, nadie daba, pero ni siquiera la mitad de un penny por mi vida. Nadie. Entonces, porque me entiende, era lo vil, era lo despreciable. Lo digo, hermanas, si yo le contara todo, que hay cosas que están muy feas y profundas, que yo no las puedo decir aquí. Pero lo impresionante era que usted daba una cara hacia la gente, pero todo lo cargaba usted. Todo lo cargaba. No lo hablaba, tal vez no ejecutó muchos pensamientos, pero ya estaban dentro de usted. Y eso vino el Espíritu de Dios y lo desarraigó y lo hizo libre. Él lo hizo. Ahora es una persona totalmente diferente, con su mente renovada, su corazón renovado, limpio, santo y agradable al Señor como quiere hacerlo. Y todavía tiene la oportunidad de hablar la palabra y ver la transformación en otra gente. Mari, qué hermoso, es verdad. Hermano, ¿cómo, ya para terminar, cómo es José con esa niña que Dios le dio? No, muy feliz, alegre, porque pues hay cosas en mi vida pues que no soy perfecto, pero lo más hermoso que hay es que primero amo a Dios. Y yo le digo a Dios, mi hija y mi mujer, mi esposa son una bendición, pero ellos no llenan lo que tú llenaste. Lo que tú llenaste, ese lugar, nunca nadie lo va a poder llenar, solo Dios, hermana, porque amén. Hay personas o habemos personas de que verdaderamente Dios intervino como relámpago de la noche, o sea que los arrebató de la mano del infierno, ¿me entiende? Porque sí, pues estábamos totalmente perdidos en todo, pues en tanta basura que hay en el mundo. Wow, hermano. Y ahora mi hogar, pues como le digo, soy feliz con mi esposa, el Señor lo regaló esa niña, mi hijo ya tiene 21 años en Honduras. Y lo más principal que soy libre, no hay nada en mi corazón. Lo único que hay es agradecimiento hacia Dios por todo lo que Él hizo, hermana. Wow, Dios mío. Poderoso. Mari, yo no sé, seguramente toda la gente que nos está sintonizando sabe cuando tú estás al frente recibiendo la ofrenda. Yo digo, ¿por qué el hermano danza tanto? ¿Por qué el hermano? Pero ¿por qué no, Mari? Si es que ahora es libre. Amén. Era un esclavo. Era esclavo del pecado, hermano. No le digo que 5 minutos así, mire, temblando, y eran las 3 de la tarde. Y no podía meterle la llave al llavín, al cerrojo de la puerta, porque tenía miedo. Algo me esperaba ahí adentro, oscuro, feo. Y cuando yo regresé de casa de Dios, como que entró una luz a la casa y ya me gustaba estar solo. Por eso yo le digo a los padres, antes que se me olvide, a veces nuestros hijos toman a estar en oscuro, cerrar las ventanas, o sea que no le... Yo vivía así, hermana, las ventanas estaban selladas.
las puertas, no entraba pero ni siquiera un rayo del sol a la casa. Era una oscuridad que me estaba matando, me estaba consumiendo, porque el enemigo eso es lo que quiere, envolverlo a uno en la oscuridad, porque que no le refleje la luz a uno. Pero cuando Jesús entró a mi vida, como que Él mismo abrió todas las puertas. Ya en la casa vivía yo solo, ya no me importaba que nadie estuviera, porque yo sabía que Dios estaba ahí. El hermano me dijo, hermano, voy a ir a California con mis hijos 2 meses, váyase hermano, no se preocupe, feliz de la vida ahí yo solo, y yo sabía que el Señor estaba conmigo, hermana, y por eso tengo ese agradecimiento yo con Dios y con Casa de Dios, porque ya para terminar mi testimonio, llegué a Casa de Dios con mi hija y mi esposa, porque yo me fui un tiempo, pero yo no entendía, pero un hermano de ahí de Casa de Dios me dio una palabra y me dice Dios, bueno, el profeta Carrero, él me dijo, dice Dios que Él te va a dar una esposa, pero que no piense que está aquí en Casa de Dios, sino que no sé si Él te va a llevar o te la va a traer, pero es de otro lado. Y sí, hermana, la palabra se cumplió, solo fui, y como que solo fui a conocer a mi esposa a otro lado, y ya cuando ya me casé y todo, ya yo sentía que no tenía que estar allá. Y oraba, y Dios me dijo que tenía que volver. Wow. Y cuando llegué, esto fue lo que más me conmovió, porque llegué con mi hija y mi esposa, y el pastor estaba predicando y todo, y en lo que él ministraba, el Señor me ministraba, aquí te hice nueva persona, mira, aquí tú naciste y aquí está tu hija, también nació tu hija aquí, y eso me quebró, hermana, y me llena de gozo, porque por eso le danzo y le glorifico a mi Cristo, no porque es emoción mía, sino que hay un agradecimiento muy profundo en mi vida, hermano. Ahora entiendo, hermano José. Ahora entiendo, verte con ese gozo. Sí. Sabes, para último, hace muy poco yo tengo una esquina donde yo voy a orar, y tú estabas alabando a Dios, y era un grito que dabas, y ese grito no sabes cómo hizo que mi corazón se elevara hasta el cielo. Así que no te detengas. Amén. Porque nadie sabe de dónde tú estabas. Amén, amén. Qué maravilloso, Mari. Poderoso. Hermano, te bendigo. Amén, lamentablemente el tiempo se nos fue rapidísimo. Quisiéramos seguir, pero sabemos que Dios ha tocado su corazón. Yo le invito a que haga llegar este mensaje, este testimonio a gente que usted sienta en su corazón, como decía el hermano. Tal vez no le mande un mensaje de texto, pero mándele esta reflexión, este testimonio, y vidas van a ser cambiadas. Wow. Agradecemos su compañía con nosotros. Hermano. Gracias, mi hermano José. Que Dios le guarde. Bendiciones, hermana. Gracias a ustedes. Será hasta el próximo testimonio. Compártalo. El Señor tiene un plan con nosotros. No nos callemos. Mandemos ese texto diciéndole a esa persona, hay oportunidad para ti. Es posible que sea tu último día. Así que no lo dejemos perder. Te bendecimos. Shalom.